¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano, bienvenida a Punto y Contrapunto, muy buen inicio de semana. Familiares de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa salieron a las calles de la Ciudad de México a exigir avances en la investigación, y es que ya van 2 gobiernos a los cuales les toca hacer pesquisas en torno a qué ocurrió con los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. ¿Qué ha pasado en estos 3 años del gobierno del presidente López Obrador? Veremos qué piensa la mesa. Y en Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, advierte que el Estado está cerca de la guerra civil, esto presuntamente por los nexos entre el gobernador de la entidad con el narcotráfico, así lo dice el EZ. ¿Realmente está ocurriendo esto? Veremos también qué opina la mesa. Y en Alemania ocurrió un hecho básicamente sorprendente. Termina la era de Angela Merkel. Ahora los socialdemócratas podrían formar gobierno, tal vez en alianza con el Partido Verde. Eso es lo que dice Olaf Scholz, pero los conservadores en Alemania todavía no dicen que sí. ¿Qué pasará con Europa? ¿Quién será o quién liderará la Unión Europea? Quédate con nosotros, que ya empieza la mesa de esta noche. Esto es Punto y Contrapunto. Se cumplieron 7 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa. La controversial verdad histórica que presentó el gobierno de Enrique Peña Nieto a través del entonces titular de Gobernación, Jesús Murillo Caram, quedó en el suelo. Según el nuevo informe presentado por el gobierno de México, para mantener a flote la llamada verdad histórica, se incurrió en prácticas ilícitas. Esto lo hizo el gobierno de Peña Nieto según este reporte. Veamos el contexto. Este domingo, familiares de los 43 normalistas desaparecidos hace 7 años marcharon nuevamente por las calles de la capital del país en demanda de justicia. Hasta ahora, solo se ha ubicado a 3 estudiantes y han sido asesinadas 21 personas vinculadas al caso. El viernes, el gobierno federal informó los avances en la investigación que encabeza el fiscal especial Omar Gómez. Según los hallazgos reportados, los restos de 3 de los normalistas, Alexander Mora, Yosibani Guerrero de la Cruz y Cristian Rodríguez Telumbre, nunca fueron calcinados y estuvieron 7 años a la intemperie en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero de Cocula. Para mantener a flote la llamada verdad histórica, presentada por la administración de Enrique Peña Nieto, se incurrió en prácticas ilícitas. Los presuntos implicados en la desaparición fueron torturados para fabricar pruebas y sostener la versión de que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. Además, contrario a la versión original, se ratificó que los estudiantes buscaron camiones para asistir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México y no interrumpir el informe de María de los Ángeles Pineda, esposa de José Luis Abarca, alcalde de Iguala. Ambos están presos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. En 2018, el presidente López Obrador ordenó crear una comisión de la verdad para esclarecer el caso, que hasta ahora ha presentado 3 informes sobre el caso. El fiscal especial dijo que falta determinar quiénes fueron las personas clave en los hechos, los vínculos entre grupos delictivos, autoridades y policías, así como seguir con la búsqueda de los normalistas. Punto y contrapunto. Primer tema para discutir esta noche, y saludo con gusto a Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. ¿Cómo estás, Lisa? Muy bien, queridos, muy buen inicio de semana a todos, porque no tenemos todas el día de hoy. Así es, tuvimos un pequeño incidente con con 2 de los invitados esta noche, y por eso hoy nos acompaña Alejandro Encinas, politólogo y con el corazón en la 4T, a quien les agradezco que haya tomado la llamada de emergencia. ¿Cómo estás, Ale? Pues bien, muy bien, aquí de bateador emergente y con el gusto de estar en la mesa de lunes y miércoles. Así es. Le mandamos, por cierto, un abrazo a nuestro querido Lecona, quien tuvo un incidente también. Hoy 2 panelistas tuvieron problemas, entonces básicamente esta mesa de hoy la armamos en 5 minutos. Y saludo con mucho gusto, él sí está siempre, Eder Guevara, fundador de Morena y antropólogo. ¿Cómo estás, Eder? Muy bien, contento con la configuración de la mesa. Buenas noches a todos y a Lisa. Bueno, a ver, empiezo con Lisa, porque ahora Lisa va a tener los puntos y va a tener 2 contrapuntos esta noche. Voy a tratar yo de echarle la mano nivelando. Lisa, a 7 años de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, padres y madres, básicamente siguen reclamando lo mismo, que haya verdad, que haya reparación del daño, que no se vuelva a repetir este incidente. Incluso el periódico Reforma reportaba que ya algunos de los padres y madres de los normalistas fallecieron sin conocer la verdad de lo que aconteció con respecto a sus hijos. ¿Cómo ves el tema? ¿En qué ha cumplido la 4T? ¿En qué no ha cumplido? A 3 años ya el mandato del presidente López Obrador con respecto a este tema. Pues yo creo que las demandas y sobre todo lo que vimos en las reuniones de la semana pasada entre los normalistas y las autoridades mexicanas, incluido el presidente de la República, pues siguen siendo en esencia las mismas. Si bien las propias víctimas reconocen que durante esta administración se les ha tratado mejor, que han tenido ciertos avances,
y de alguna u otra manera lo que celebraron fue que no se haya precluido la investigación, que no se haya cerrado el caso, sino que se haya abierto una nueva línea de investigación, pues lo que queda en el tintero es justamente la promesa incumplida aún por las autoridades mexicanas de entregar verdad. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Si bien se encontraron los restos de estos 3 normalistas, pues para 40 familias sigue habiendo la incertidumbre ni siquiera de haber localizado los cuerpos de sus familiares y haber podido identificarlos a través del mecanismo extraordinario forense, etcétera. Y para todas las familias, por supuesto, la interrogante de qué fue lo que realmente sucedió. Yo resaltaría 2 cosas a reserva de lo que vayan a comentar mis compañeros. Lo primero es hay una de esas demandas que tiene que ver justamente con por qué no se han removido y sobre todo procesado ciertos funcionarios de la Fiscalía General de la República que se señala obstruyeron las investigaciones en el sexenio pasado y que aún forman parte pues del entramado institucional que está encargado de conducir las investigaciones y entregar verdad. Y por el otro lado, justamente, pues también hay indicios y pruebas de que hubo participación del sector militar durante estos hechos y tampoco ha habido una investigación lo suficientemente diligente como para poder establecer cuál fue la responsabilidad en esa cadena de mando. Las 2 cosas me parecen particularmente importantes porque al margen del caso de los 43 normalistas, creo que ese es son 2 síntomas de muchas de las investigaciones de desaparición que tiene el país. Normalmente no hacemos unas investigaciones diligentes y claras sobre las cadenas de mando cuando estamos hablando del fuero castrense y tampoco necesariamente se lleva hacia la justicia a aquellas personas que obstruyen las investigaciones, ya sea por acción u omisión, y frente a un país que sigue sumando muchísimos desaparecidos, decían ellos, al margen de nuestro caso de los 43, hay más de 91,000 desaparecidos, 20,000 que se sumaron en este sexenio, y entonces para que la demanda real y el acceso a la justicia de las víctimas sea real, pues lo que se necesita es llegar hasta las últimas consecuencias independientemente de qué intereses se toquen. Claro. ¿Cómo lo ves, Eder? Los padres y madres también, es un día más del mismo dolor, lo han dicho ya en varias ocasiones. El domingo pues vimos a padres y madres marchando aquí en la Ciudad de México, exigiendo básicamente lo que iban exigiendo 7 años. ¿Coincides con Lisa que hace falta para poderle, ahora sí que dar un carpetazo bueno a este caso, en donde conozcamos la verdad de lo que ocurrió con estos estudiantes? Sí, yo coincido plenamente con Lisa. Creo que nadie puede asumir ahorita que se ha cumplido con el compromiso de saber qué fue de los 43 desaparecidos. El propio presidente López Obrador ha dicho que es uno de los temas pendientes y sin embargo eso no quita que el gobierno de México ha generado las condiciones, reabrió el caso, como decía Lisa, se ha buscado que las voces de especialistas, las voces de las familias y de testigos clave sean las que marquen la línea de investigación. Al menos ahora algo que ya quedó completamente claro es que el gobierno de Peña Nieto no trató de buscar a los 43, trató de borrar toda evidencia de qué sucedió con ellos y por eso crearon una mentira histórica. Y sin embargo, creo que hay algo clave que se dijo ahorita en la introducción. Se está esperando solamente lo que falta para ya comenzar a saber qué sucedió con certeza con los 43, es que caigan las piezas clave, que empiecen a ser aprendidos y que empiecen a testificar. Pero también en la nota introductoria hablaron de la cantidad de muertos asesinados que son testigos clave, que sabían, que tenían información, muchos de ellos que ya estaban a punto de hacer sus declaraciones y que fueron asesinados. Hay una red de complicidades que está operando hasta este momento para que no se sepa lo que sucedió en el caso de Ayotzinapa. Y aquí, más allá de que el gobierno de México esté acompañando de manera asertiva el proceso, sí habrá que preguntarse, como ya también lo decía Lisa, qué pasa con el resto de las instituciones del Estado, qué pasa con la Fiscalía General de la República, qué pasa con los gobiernos estatal y municipal y si todavía es posible, yo tengo mi fe y mi corazón puesto en que sí es posible saber con certeza qué sucedió
con los jóvenes, a pesar de esta depuración evidente que ha sucedido a partir de que se hicieron las investigaciones como se tenían que hacer. No es casual la cantidad de personas asesinadas que eran testigo clave. Y ya por último, sí creo que son cada caso de personas desaparecidas se tiene que investigar en lo concreto. No es lo mismo, aunque tenemos miles de personas desaparecidas en el país, los casos no son el mismo, no tienen la misma forma de operación, y el caso Ayotzinapa, por todo este entramado estatal Sí. y de poderes fácticos, por supuesto que tiene una complejidad distinta a la de las personas desaparecidas por otros motivos en otros estados de la República. Bien, Alejandro, ¿cómo ves tú este caso? ¿En qué sí se ha podido avanzar? ¿En qué no? ¿Cuáles son los pendientes? Los familiares dicen que este gobierno está básicamente, pues, prácticamente dándoles a tole con el dedo, que repitiendo algunos de los errores incluso del gobierno anterior, del de Peña Nieto. ¿Coincides con esto? No, y tampoco he escuchado a los familiares decir eso. Yo creo que los reclamos siguen siendo los mismos y muy legítimos y no tendrán que cesar hasta llegar a la verdad y saber qué pasó y encontrar a los 43 de Ayotzinapa. Sin embargo, me parece que el contexto es diametralmente distinto. La administración pasada se obstaculizaban las investigaciones e incluso familiares han declarado. Es diferente, antes se obstaculizaban las investigaciones y nos echaban a los policías encima, y ahora en esta administración pues es diametralmente distinto porque hay diálogo, hay informes periódicos, hay una comisión en la cual los padres y las madres son participantes, tienen un asiento. Me parece que es un cambio diametral en el sentido de que hay la mayor de las voluntades y del trabajo por llegar a esta verdad y dar con los 43. Me parece que de los avances más notorios es haber derrumbado esta verdad histórica que Peña Nieto y su gobierno quisieron hacernos creer. Hay algunos avances también en materia de identificación forense. En el caso ya son tres, ¿no? Alexander, Yosifani y Cristian. Y bueno, el gran desafío, los enormes pendientes es, y creo que esto es un tema revelador del nivel de impunidad y de encubrimiento mutuo que puede haber en este tipo de casos. Uno es romper el pacto de silencio, que lo hay gente que sabe mucha información y que tiene que comenzar a hablar, pero también hay que decir que ha habido una imposición de silencio a base de la violencia, lo que comentaba Eder, muchas personas asesinadas para que no hablaran. Creo que otra de las evidencias, pues ya se ha constatado que la administración anterior, lejos de brindar explicaciones, las obstaculizó e incluso fabricó pruebas, que es un delito grave, fabricó lugares, entre otras cosas. Y también uno de los desafíos que se tienen pendientes en este caso, pues son las liberaciones en algunos casos del Poder Judicial por no haber seguido medidas de debido proceso o por otras razones. Hay personas que estuvieron implicadas en este caso, que ya estaban en la cárcel y que fueron liberadas. Y el tema, pues, es que estamos ante un caso de desaparición forzosa, en donde también se busca borrar toda evidencia. Entonces, efectivamente, ya ha pasado mucho tiempo desde aquella noche funesta, pero lo que las familiares de las víctimas requieren, pues, es seriedad, sinceridad, no construir otra verdad histórica, sino llegar a fondo, cueste lo que cueste y tome el tiempo que tome. Yo creo que es muy importante eso, no pretender generar expectativas falsas, sino a partir de evidencias, sino a partir de una investigación seria y exhaustiva, seguir construyendo la verdad de lo que realmente sucedió en Ayotzinapa. Bien, mira, te leo la declaración de Hilda Hernández, madre del normalista César Manuel González Hernández, quien desde un templete instalado ahí en el Zócalo dijo: con este gobierno parecería que el camino hacia la verdad era más claro y despejado, pero a medida que pasa el tiempo se vuelve más empinado, escarpado y lleno de espinas y piedras que intentan impedir que lleguemos a nuestro objetivo, que es saber el paradero de nuestros hijos. Además, le piden al presidente López Obrador que investigue al ejército a fondo porque manejó el C4, tuvieron conocimiento de lo que ocurría. Así lo dijo esta mujer, quien era madre del normalista César Manuel González Hernández. Lisa, el tema del ejército, uno de los pendientes también, ¿no? Totalmente, porque bueno, ya no solo estamos hablando del caso Ayotzinapa, estamos hablando de jurisprudencias, bueno, de fallos reiterados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde le han dicho al Estado mexicano pues no solo que tiene que restringir, digamos, los privilegios y los alcances del fuero militar para que si hubo civiles involucrados en violaciones
o violaciones graves a los derechos humanos perpetradas por los agentes del Estado, en este caso del Ejército, pues tengan que rendir cuentas ante tribunales civiles, y se le ha dicho al Estado mexicano que eso no incluye únicamente a los ejecutores de las órdenes o a la tropa, sino incluye justamente la investigación de quién recibió las órdenes, qué se hizo con la información, si se desapareció evidencia, si no se desapareció evidencia, y que tendrían que comparecer todos. En este caso estamos hablando pues justamente de que el titular de esa dependencia cuando ocurrieron los hechos pues es aquel que en este gobierno pues sí se le evitó seguir un proceso que cuestionado, debatimos mucho en esta mesa en Estados Unidos, pero que no se le ha llamado lo suficiente a la justicia para que pueda definir cuál fue la participación de ese regimiento en específico en la noche de los hechos y cuál es la responsabilidad que tienen en el no esclarecimiento de los mismos, ¿no? Creo que hay barreras institucionales muy importantes, barreras políticas muy importantes y otras que son muy técnicas. Muy rápidamente nada más retomar que por los rediseños institucionales que hubo al principio de esta administración, por ejemplo, la Comisión Nacional de Búsqueda tiene menos facultades de las que podría haber tenido de haberse mantenido, por ejemplo, la Secretaría de Gobernación dentro del Sistema de Información en Seguridad Pública, porque ahora que no están ellos y no forman parte de este entramado institucional de la seguridad, pues por ejemplo la Comisión Nacional de Búsqueda no se puede hacer de un montón de bases de datos que sí se tienen al alcance de otras instituciones de seguridad y que ellos están teniendo que litigar para poder tener acceso a eso y empezar a buscar a las personas no de cuentagotas, sino pues ya de manera masiva. Bien, vi la mano levantada, Alejandro. Adelante, Alejandro. Nada más... No, solo reiterar que el trabajo con los familiares pues es cotidiano, es diario y en general hay pues muy buen diálogo y entendimiento y que es totalmente comprensible la desesperación porque, insisto, ya son muchos años, pero me parece pues que sí, sí ha habido avances sustantivos y que pronto se podrá tener una versión mucho más comprensiva y exhaustiva de los hechos. Así es. Bueno, hacemos una pausa y al regresar, regresamos con el segundo tema de la noche. El Ejército Zapatista de Liberación Nacional emitió un comunicado muy duro acusando al gobernador de Chiapas de desestabilizar la región y de hacer alianzas con grupos del crimen organizado. ¿Qué está ocurriendo en la entidad? Con este tema regresamos a Punto y Contrapunto. No te vayas.